Ya, ok. En este momento estoy grabando pantalla. Ok. Nosotros lo que vamos a estudiar va a ser la composición de funciones. Ya, ok. Básicamente la composición de funciones o la función de función es una operación que aparece naturalmente en varias situaciones. Por lo general presentaremos así de una forma sin demostración algunos de los resultados más importantes relacionados con esta operación. Por ejemplo, nosotros conocemos la función identidad, la cual es y igual a x. Y por ejemplo, digamos que recordemos que hacemos un tipo de traslación. Esa traslación en parte ya puede ser una composición de la función, ya que de hecho vamos a realizar un traslado. Y este tipo de cosas es lo que nosotros vamos a estudiar, ya que se pueden aplicar diferentes resultados a la forma en cómo estén definidas. Ok, por lo tanto va a ser importante que entremos a una definición para conocer sus propiedades. Por ejemplo, con un ejemplo lo voy a plantear, considerar la siguiente función. Uno más x al cuadrado, ¿ok? La cual está definida para todos los números reales. Por lo tanto, ok, si se ve uno más x al cuadrado, por lo tanto, supongamos que queremos calcular f evaluado en 2. Y bueno, esto es muy simple, incluso creo que ya lo saben. Lo primero que van a hacer, que lo vamos a ver de una forma, como les dije, generalizada. El 2 va a reemplazar a nuestra variable, la cual es x, y lo primero que nosotros vamos a tener es el cuadrado de 2, ya que tenemos x al cuadrado, por lo tanto uy, nosotros tendríamos 2 al cuadrado, lo cual es igual a 4. Por lo tanto, una vez que tengamos esto de aquí, este es el primer valor que obtenemos de una función, la cual también las conocimos y las estudiamos, que es una función cuadrática, pero ahora existe una traslación. Entonces, o bueno, no simplemente una traslación, sino que incluso le pueden decir, le sumamos uno. Por lo tanto, al resultado que yo obtuve, que era 4, le sumamos uno, obteniendo un valor de 5. Ok, una vez que tenemos 5, no acaba ahí la generalización de esta función, ya que al resultado que obtuvimos en este momento, lo que nos falta es voy a ponerlo aquí, tomar la raíz cuadrada, ¿ok? Por lo tanto, esto sería raíz de 5. Punto. Algo que nosotros podemos notar y también interpretar a lo largo de este procedimiento es que nuestra función, la cual era raíz de 1 más x al cuadrado, permítame un momento. Ok, algo que podemos interpretar de esta función es que resulta de aplicación de las siguientes funciones. Por ejemplo, nosotros empezamos a reemplazar x, la cual tenemos tal cual como es una variable. Pero ¿qué está sucediendo de esta variable? Es que esta está siendo elevada al cuadrado. ¿Qué más está sucediendo? Es que se le está sumando uno, la estamos trasladando. Y lo último es que se le está tomando la raíz cuadrada a esta función. Por lo tanto, si llamamos a, por ejemplo, lo voy a poner acá como un esquema general de la función, u va a ser a la función de elevar la variable al cuadrado, h va a ser la función de sumar uno y, por ejemplo, g va a ser la función de obtener nuestra raíz. Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos esto de aquí,
podemos generalizar esto de aquí, por ejemplo, teniendo que esto es x y tenía un efecto de u, ya que es igual a x al cuadrado, por lo tanto, acá nosotros tendríamos u de x. Y ahora nuestra intención es que esto transformarlo, sumar del más uno de ese u de x. Por lo tanto, lo transformamos con h y h va a ser compuesto de u de x. Y de la misma forma, por último, tendríamos el efecto que le queremos dar con respecto a la raíz. Y tendríamos que g compuesto de h compuesto de u va a ser básicamente la generalización de una función. Y esto de aquí va a ser igual a f. Uy, perdón. Y esto de aquí va a ser igual a la generalización de la función. Por lo tanto, la operación de aplicar sucesivamente dos o más funciones en un orden determinado de origen a otra función llamada composición de las funciones intervinientes. ¿Ok? Del ejemplo anterior, incluso, o sea, esto ya como parte de propiedades, lo voy a agregar en otra hoja. Nosotros tenemos que, por ejemplo, algunas condiciones para calcular g de h u de x, ok. Por ejemplo, tendríamos x debe pertenecer al dominio de u. Otra generalización es que u de x debe pertenecer al dominio de h. H de x, no, perdón, aquí es la composición. H compuesta de u de x debe pertenecer al dominio, esta es una H, al dominio de G. Listo. Todas esas consideraciones en parte se formalizan de la siguiente forma, ya que acá está la definición formal. Les voy a poner aquí definición. eh, oh, no, ok. Definición formal. Ya, ok, teníamos. Sean dos funciones donde tenemos que la función A eh, siendo los números reales y la función G, que pertenece a un conjunto B, también tendrá un alcance con los números reales, tales que, y aquí se viene una nueva introducción, la imagen de la función sea su conjunto de B. Llamaremos composición de, de f con g a la función denotada composición de f con g que se obtiene por la aplicación sucesiva de f y g en ese orden. Es decir, el compuesto de f de x va a ser igual a g elevado en f de x. ¿Ok? Listo. Esta sería la definición. Y también se lo puede ver de una forma gráfica, que incluso es como se las traté de mostrar al principio, al menos cuando manejamos esto de diagramas sagitales.
Por ejemplo, tenemos aquí al conjunto de las X, acá el conjunto de las Y y por último al conjunto de la Z. Y sabemos que aquí esto lo vamos a declarar por una función, esto por otra función denotada como g, y también tendríamos este último resultado de acá, el cual sería la composición de f con g, y los resultados serían funciones evaluadas en g. Esto representa básicamente la composición de g con f. Por lo tanto, creo yo que como definición, tal vez sí sea un poco difícil verlo. Por lo tanto, sí, ahorita plantearé un ejemplo que incluso vamos a involucrar términos, conceptos de previos que estudiamos respecto a dominio. Por lo tanto, primer ejemplo, considerar f de x como raíz de 2 menos x y g de x como raíz de x al cubo menos uno. Raíz de x al cubo menos uno. Algo que nosotros podemos aquí empezar es que nosotros conocemos el dominio. El, do- perdón, el dominio de f va a ser igual a x que pertenece a los números reales, dado que 2 menos x debe de ser mayor o igual a cero, lo que se encuentra dentro de la raíz, acuérdense de fracciones funciones racionales. Esto también puede ser igual expresado de la siguiente forma, donde que x pertenece a los reales, además de que x sea menor o igual a 2. Y que si se dan cuenta despejan, x queda al lado de acá, el menor se queda para la x, por lo tanto queda x menor o igual a 2. Y esto también lo pueden expresar igual mediante este conjunto de acá, donde que si tiene que ser menor o igual a 2, tenemos de menos infinito hasta el 2 incluido. ¿Ok? Ya, y ahora se analiza el dominio para g. Esto básicamente es repaso con respecto a lo que hemos visto de las funciones. Ok, el dominio de g es cuando x pertenece a los reales, dado que x al cubo menos uno es mayor o igual que a cero, y esto va a ser igual a dado que x que pertenece a los reales va a ser dado igual a que x sea mayor o igual a uno. Por lo tanto, nosotros incluimos a uno hasta el infinito positivo. Y, ok, con esto nosotros tenemos los dominios, estamos analizando el dominio de ambas funciones y con esto nosotros podemos utilizar la definición anterior para realizar una composición de g con f, ok. Nosotros tenemos que g está, básicamente tiene como variable la función, por lo tanto nosotros sabemos cuál es g. Y g por lo general, lo que es la función de f de x es raíz de 2 menos x, por lo tanto tenemos esta siguiente expresión y por lo tanto este de aquí, al ser nuestro término, básicamente esto se convierte en el término independiente. Este valor que tenemos aquí dentro, que es la función, lo reemplazamos, ya que es la función compuesta de g, lo reemplazamos en g de x y básicamente esto de aquí se convierte en mi nuevo x, por lo tanto yo tendré acá raíz de 2 menos x elevado al cubo menos uno. Ya, ok. Y ya para esta de acá hay que analizar en cambio el dominio compuesto para determinar que, o sea, ahí básicamente ya tenemos la composición. Y lo demás que debemos formalizar va a ser el dominio que nosotros tenemos de la composición de f con g. Por lo tanto, esto va a ser igual a que x que pertenezca al dominio de la función 2 menos x que pertenece al dominio de g, pertenece al dominio de g, cerramos, igual va a ser a x que pertenezca a menos infinito a 2 incluido, dado que 2 menos x pertenece
a uno como infinito. Punto. Y de la misma forma nosotros podemos decir que x al momento de pertenecer al conjunto de menos infinito a 2, podemos decir que 2 menos x es mayor a uno, mayor o igual a uno. Por lo tanto, x que pertenece al intervalo del dominio de G, perdón, de su propio dominio, tenemos que x debe ser menor o igual a uno, ya que mi idea es acotar esta región de acá. Por lo tanto, entre menos infinito a 2 y 1 infinito, yo puedo tomar de menos infinito a uno, ya que sí o sí yo necesito que se cumpla la restricción de que x sea menor o igual a uno para yo poder asegurar que esto realmente la función compuesta de g pertenece la función f de x al dominio de g. Y una vez que tenemos eso ahí, básicamente nuestro conjunto que queda va a ser menos infinito uno y de tal forma que este también está incluido. Punto. Al menos de ahí la parte de los dominios, realmente la composición solamente es un reemplazo de una variable independiente. Por lo tanto, yo creo que ahí no debe haber tanta confusión. De ahí lo que deberían de repasar es cómo determinar el dominio de las funciones, cómo determinar este tipo de cosas. Y por lo tanto, vamos a realizar un razonamiento de tal forma que vamos a plantear diferentes resultados. Por ejemplo, digamos que tenemos esta función de aquí, x menos uno, y como función de g tenemos a uno sobre x, y por ejemplo tenemos f compuesto de g, donde que tenemos que, acuérdense, por ejemplo, yo tenía g f de x, ok, mi f de x es x menos uno. Entonces, esto de aquí se convierte en mi x, por lo tanto, ¿dónde lo reemplazo este u? Yo lo reemplazo este u, donde que esté uno sobre u, ya, pero este u aquí es igual a x menos uno, por lo tanto uno sobre x menos uno. Lo voy a volver a repetir para que lo puedan ver de una mejor forma, porque al menos el cambio de variable es importante y tienen que empezar a trabajar también con ese tipo de artificios matemáticos, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo f compuesta de g y tenemos esto de aquí, ¿ok? Nosotros sabemos cuál es f de x. F de x, ¿cuál es? X menos uno, ¿ok? Punto. Entonces, ahora que yo necesito realizar la composición de esta función. Por lo tanto, yo sé que g tiene una forma. ¿Qué forma tiene? Uno sobre u. O sea, le estoy cambiando únicamente la variable, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? A esto de aquí, a x menos uno lo igualo a esta variable a la cual yo estoy transformando mi función. Por lo tanto, una vez que tenga este uno sobre u, ahora sí, yo procedo a reemplazar a g de u, el cual es igual a x menos uno, que es lo mismo que tengo acá, solo que estoy cambiando el artificio y le estoy representando otra variable. Aquí yo tendría a uno sobre u. Ya, pero entonces, ¿qué yo debo recordar? Que u es igual a x menos uno. Por lo tanto, yo tendría que g de x menos uno va a ser igual a uno sobre x menos uno. La verdad, este paso incluso se lo pueden saltar, pero se está haciendo todo esto para denotar que realmente la importancia de un artificio matemático, al menos en situaciones complejas, va a ser mucho más importante y va a tomar mayor utilidad. Entonces, por ahora esto de aquí, déjenme borrar. No voy a borrar todo aprovechando que no he escrito mucho. Ok, por lo tanto, tenemos a f como a x menos uno, a g a uno sobre x, a f compuesto de g, el cual tenemos a uno sobre x menos uno. Tenemos el dominio que tenemos de la composición, el cual sería que los reales menos el número uno. Acuérdense que en funciones racionales, por lo general, si tengo lo que está en el denominador tiene que ser distinto de cero. Entonces, al despejarlo, me queda que x menos uno distinto de cero, el menos uno pasa con positivo, x distinto de uno. Por lo tanto, es lo que queda aquí. También puedo hacer la composición de g con f. Y aquí en cambio tendría que sería uno sobre x menos uno. Y aquí en cambio, si yo analizo este dominio de este de acá,
aquí va a ser todos mis números reales, ya que acá x distinto de cero, mientras sea distinto de cero, lo único que me tocaría restringir es que sea menos el número cero. ¿Ok? Y así, por ejemplo, se puede plantear esto de acá también, x al cuadrado menos uno, y esto de acá como la raíz cuarta de x. Ok, entonces la composición de f con g va a ser que yo tenga la raíz de cuarta y x al cuadrado menos uno dentro de la ecuación. Por lo tanto, aquí algo que yo voy a tener en cuenta es que esto de aquí, al momento de analizar la la parte racional que tiene que ser mayor o igual que cero, nosotros vamos a recordar que al momento de realizar esa operación y generar los más menos, esto va a venir de la siguiente forma. Ok, y eso, bueno, esa parte ya la cubrimos realmente. Y por ejemplo, en el caso de que realicemos la composición de g con f, tenemos únicamente la raíz de 4 de x elevado al cuadrado, me queda la raíz de x menos uno. Y pues aquí asimismo necesitamos que x sea mayor que cero, por lo tanto, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que cero, por lo tanto, ya no va a ser todos los números reales, sino que del número cero incluido hasta el infinito positivo. ¿Ok? Y asimismo hay otras formas en las cuales esta función se puede empeorar. Por ejemplo, este siguiente ejemplo, x más uno, x menos 2 y a la que sea x más uno sobre x. Eso tenemos, por ejemplo, si es f compuesto en g, básicamente aquí tenemos un x más uno sobre x menos 2 y acá tendríamos un más x menos 2 sobre x más uno. ¿Ok? Y si analizamos las fracciones, básicamente tendríamos que tiene que ser siendo menos uno y 2. Y para el otro caso, en el cual sea la composición de g en función de f, lo que nosotros tendríamos sería, ok, tendríamos esto de aquí, x más uno sobre x más uno sobre, y acá tendríamos x más uno sobre x menos 2. Por lo tanto, algo que incluso nosotros realizamos aquí va a ser dañar el denominador, por lo tanto multiplicamos a todo el numerador y al denominador por x para que no afecte, porque básicamente si yo multiplico por x sobre x, esto es uno. Así que básicamente no estoy alterando la ecuación. Por lo tanto voy a multiplicar por x y yo tendría esto de aquí, donde yo tendría la siguiente ecuación, x al cuadrado más x más uno sobre x al cuadrado menos 2x más uno. Por lo tanto, analizando la ecuación de abajo, tendríamos que los números que tienen que ser distintos de cero van a ser cero y uno. Bueno, esa parte sería acá, serían los reales menos cero y uno. ¿Ok? Y asimismo hay más ejemplos. Por ejemplo, uno último que otra de las propiedades que cumple la función para dar ese último ejemplo, ya que ese ejemplo sí es un poquito largo. Por ejemplo, bueno, no es largo, sino más bien es de recordar realmente cómo se definen ciertos tipos de funciones. Por ejemplo, la composición de funciones deben de recordar que al igual como todas las otras operaciones, es asociativa. Incluso ya lo vimos desde un principio, definimos U, después H, después G y después todo eso era igual a F. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esto es igual. La composición de F en G compuesta en H y la composición de G en H compuesta en F. ¿Ok?
pero algo que sí no podemos decir es que la composición no es conmutativa. O sea que F esté compuesto en G es distinto de G compuesto en F. Por lo tanto, esperen un momento. ¿Dónde está? Y ok, para esta parte, por ejemplo, se define la siguiente función. Este es otro ejemplo. Sean f, g y h las funciones definidas como sigue. F de x igual a 2x más valor absoluto de x para todo x. Además de que tenemos que g de x va a ser igual al sistema donde que x está acotado para cuando x es menor a cero va a ser la función de identidad y mientras sea mayor o igual que cero va a ser una función cuadrática sin realizar ningún tipo de traslado. Y por último tenemos otro hx donde este va a ser igual a x más uno para todo x. Por lo tanto, queremos hallar una fórmula para evaluar estas siguientes composiciones, la composición de f en g y la composición de h en g. Y por ejemplo, sabemos que todas las funciones están definidas en el conjunto de los números reales, incluso si existen las acotaciones por parte de g de x, por lo tanto procedemos a este proceso de aquí, de calcular la composición de f en g, por lo tanto tendríamos que esto es igual a esto de aquí, por lo tanto, esto de aquí va a ser igual a G tiene dos parametrizaciones, por lo tanto sería 2x más valor absoluto de x, considerando que es para 2x más valor absoluto de x menor a cero, y el otro es elevado al cuadrado, donde estamos considerando que para 2x más valor absoluto de x mayor a cero, mayor o igual que cero, perdón. Ya, una vez que tenemos esto, nosotros pues vamos a tener una ecuación con respecto a esto de aquí. Y por ejemplo tendríamos que x si x es menor que cero y 9x al cuadrado si x sea mayor o igual que cero. Ok. Y una vez realizado estas restricciones, pues nosotros sabemos que por parte de los valores absolutos es que se va a buscar esa parte de respetar al menos la parte del dominio. Y aquí nos falta la composición de h en g. Por ejemplo, permítame un momento. Ok, perdón, ¿eh? Ya, falta la composición de H en G, la cual es lo mismo, solo que ahora nosotros vamos a hablar como parámetro H, donde que tenemos que H era igual a X más uno. Por lo tanto nosotros tenemos que X más uno va a ser para, o sea, si X más uno menor a cero, y el otro es X más uno igual al cuadrado si X más uno mayor o igual que cero. Y esta de aquí ha generado este tipo de conjunto de relaciones x más uno si x es menor a menos uno y x más uno al cuadrado si x es mayor o igual a menos uno. ¿Ok? Y de esta forma, yo aquí, bueno, incluso si se dan cuenta, mi dominio va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque hay una parte que va a acotar a los menos uno y otra parte que va a acotar a partir de menos uno en adelante. Por lo tanto, yo trabajo con mi dominio para G, h compuesto en G va a ser igual a todo el conjunto de los números reales.
¿ok? Y, ok, de aquí entra una teoría de límites, pero límites de hecho no es un tema de precálculo, por lo tanto, denme un momento. Ok, creo que como último tema, incluso va a ser importante, es que incluso ya lo hemos visto, incluso hasta en parte de las composiciones, es que también existen operaciones con funciones. Por ejemplo, a menudo se definen nuevas funciones a partir de otras. Por ejemplo, supongamos que las funciones, en este momento vamos a trabajar con otro tipo de variable, o sea, la verdad que es por notación únicamente, nada más allá de lo particular, que representan el número de mujeres y hombres respectivamente trabajando en un país en el momento T. Representan el número de hombres y mujeres que trabajan en el momento T. Por eso únicamente hicimos el cambio por T. Usualmente cuando hablamos de cantidad se usa X, cuando hablamos de tiempo usamos tiempo, cuando hablamos de, bueno, temperatura también usamos C, pero cuando hablamos de costos usamos la C. Pero de esta forma tengan en cuenta que puede ir otro tipo de variable independiente, lo único que cambia es la representación, pero de ahí se trabaja de la misma forma con respecto al análisis y todo. Ok, por lo tanto, la suma de funciones representa la cantidad. Si nosotros nos damos cuenta aquí, si estamos hablando de una empresa en específico, representan el número de hombres y mujeres que trabajan en el momento T. Si nosotros sumamos ambas funciones, básicamente nosotros tendríamos una nueva relación. Y esto de aquí representa la cantidad total de personas, trabajando en el momento T. Ok, por lo tanto, podemos considerar la suma como una nueva función que la representaremos como f más g o sea, lo podemos representar de esta forma, f más g en función de x, o también como f de x más g de x, ¿ok? Incluso sí creo que ya lo han visto de una forma, y por lo tanto también algo que también se puede definir es que también conoceremos una resta de funciones, una multiplicación de funciones y una división de funciones, y por lo tanto saben que el denominador tiene que ser distinto de cero. Por lo tanto, básicamente como una representación para la resta y todos estos aquí, por ejemplo, para la resta va a ser f menos g de x, esto va a ser igual a f de x menos g de x,
Y por ejemplo, acá nosotros tenemos f multiplicación de x y también va a ser igual a f de x por g de x. Y por último, nosotros podemos tener la función sobre g en función de x y esto va a ser igual a f de x sobre g de x. Realmente lo único que cambia es notación y pues de ahí ustedes tienen que comenzar a trabajar por parte del dominio. Algo que les puedo decir, bueno, se los va a anotar por la parte de acá. F más G rapidito para hablar de los dominios que deberían de manipular para estas funciones. Y que, por ejemplo, los dominios de las tres primeras ecuaciones, esta es la 4. Los dominios para las tres primeras ecuaciones, básicamente es la intersección de ambos dominios. Por ejemplo, perdón, para uno 2 y 3 el dominio es la intersección de ambos dominios. Y como les dije hace un momento, sí vamos a tener cuidado cuando hablemos del dominio de la cuarta ecuación, de f sobre g. Es igualmente la parte común del dominio menos los x, o sea, básicamente parte común del dominio de f menos los x tales que g de x sea igual a cero. Esto con el fin de evitamos la división entre cero. ¿Ok? Es una forma como se representaría esto. El dominio de la razón entre las funciones va a ser igual al dominio de la multiplicación de ambas funciones menos el conjunto donde x para g de x sea igual a cero. En sí, básicamente es que tiene que ser, está diciendo que tiene que ser distinto, solo que obviamente vamos a quitar donde que va a ser igual. Básicamente es un ejemplo y vamos a realizar un ejemplo con respecto a esta partecita de aquí. Por ejemplo, sean las siguientes funciones. Sean f de x igual a raíz de x al cuadrado menos 1. G de x va a ser igual a x menos 1 sobre 2x menos 3. Vamos a determinar, vamos a ir uno por uno. Por ejemplo, vamos a hallar f más g de x, f menos g de x, f por g de x y f sobre g de x. Ok, nosotros vemos, algo que podemos notar es que el dominio de f es igual a esto de aquí, menos infinito a menos uno infinito, y el dominio de g va a ser igual a los reales menos 3 medios, porque con 3 medios se hace cero el denominador. ¿Ok?
Por lo tanto, ok, 3 medios es igual a 1,5 gramos. Ya, ok, por lo tanto, los dominios de F más G, esto es lo que decíamos hace un rato, los dominios para F más G, F menos G y F por G son la intersección o parte común de los dominios de F y G. Que quiere decir que el dominio de F más G va a ser igual al dominio de F menos G y va a ser igual al dominio de F por G. Y como sabemos que es la intersección entre ambas funciones, vamos a tener un resultado de menos infinito, uno incluido, uno 3 medios. Ah, no, ok, este valor no se incluye porque se supone que ese valor no debería tomar. Aquí, por lo tanto, no es cerrado. O sea, más bien es así. Ok. Y por otro lado, pues reemplazamos también, determinamos esto de aquí, por ejemplo, tenemos f más g de x y nos queda igual a que es x al cuadrado más uno. No, perdón, es menos uno más x menos uno sobre 2x menos 3. Tenemos f menos g de x, donde que esto sería igual a x al cuadrado menos uno menos x menos uno sobre 2x menos 3. Y por último tenemos la multiplicación, lo cual sería igual a x al cuadrado menos uno por x menos uno sobre 2x menos 3. ¿Listo? Y algo que debemos saber es que, por ejemplo, para el cociente tenemos que considerar aquellos puntos a los que g de x sea igual a cero. Esto es decir, por ejemplo, nosotros tenemos que g de x aquí es igual. Esto va a ser igual a x menos uno sobre 2x menos 3. Esto es g. Y su cociente debe ser igual que cero. La solución para esta ecuación va a ser uno, ya que en uno yo tendría cero para el numerador y eso de aquí se convertiría en cero. Un momento, por favor. Ya que, por lo tanto, una vez que tenemos que el cociente eh, con el numerador es cero, así que este punto lo tenemos que quitar de la parte común de los dominios de f y g, ya que si en el numerador tenemos un cero, tendríamos como respuesta un cero, sin considerar, claro, que en las funciones en las funciones racionales, perdón, nosotros esperamos que en el denominador ya haya un número distinto de ese, pero nosotros ya lo definimos previamente antes de realizar las operaciones entre funciones, el cual era que 2x menos 3 tiene que ser distinto de cero, por lo tanto tendríamos 3 sobre 2. Ok, pero ahora es con uno ya que produce ese cero, por lo tanto nosotros conocíamos el dominio de esta función, por lo tanto, algo que vamos a hacer es que no lo vamos a incluir. Por lo tanto, el dominio que teníamos previamente para esa función, que era dominio de f y g, va a ser igual a menos el mismo que con el que trabajamos, menos infinito, menos uno incluido, unión, y aquí ya no se incluye el uno. ¿Por qué? Porque el uno va a producir que el numerador se haga cero y nos daría que ese cociente de las funciones sea cero. Y acá tendríamos 3 medios. Y tampoco se incluye unión 3 medios hasta el infinito positivo. ¿Ok? Y
Algo que nosotros tendríamos, bueno, aquí yo voy a escribir la composición, es que, perdón, aquí yo voy a escribir la composición, es que nosotros tendríamos que la raíz de x al cuadrado menos uno sobre x menos uno sobre 2x menos 3. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2x menos 3 por la raíz de x al cuadrado menos uno sobre x menos uno. Incluso si se dan cuenta que nos quedó acá en el denominador x menos uno y sabemos que el denominador tiene que ser distinto de cero, por lo tanto ya no puede ser igual a uno y fue justo lo mismo que nosotros estuvimos analizando y por esa misma razón el uno ya no estuvo incluido en parte de nuestro análisis. Por lo tanto, eso puede ser una observación, que a medida que nosotros manejamos todo el dominio, que es la intersección entre los dos, para la suma, para la resta, para la multiplicación, básicamente para el cociente nosotros debemos restringirlo con respecto a donde el cociente salga cero. Y sabemos que si realizamos esa operación de cociente de funciones, nosotros vamos a obtener una función compuesta, bueno, una función en la cual se le está realizando una operación de cociente, donde nosotros vamos a tener que el dominio de la misma forma ya no se tiene que seguir respetando, donde que no se ha que cumplir cierto parámetro. Y pues básicamente esta es la composición de funciones. Realmente la composición de las operaciones de funciones no es difícil, pero más bien es lo que viene arrastrándose de las clases anteriores, que es cómo determinar el dominio. Entonces, al menos por esta parte de aquí, la siguiente semana entramos con matrices, creo yo, y nos iremos de largo con ese tema. Por lo tanto, vamos a dar una definición formal de la misma forma que vamos a aplicar ejercicios. Y pues creo que la grabación se va a quedar hasta aquí.